Bueno, en primer lugar quiero partir dando un saludo desde Chile, aunque sea más bien desde mi casa, en este espacio de cuarentena como un espacio público resignificado hacia una nueva forma de poder relacionarnos que paradójicamente nos hace más ciudadanos del mundo y más encerrados en nuestros espacios íntimos y privados. Quiero agradecer la invitación de Oscar y con él y a través de él y de este espacio que es mi primer encuentro de este tipo, dar todos mis saludos y agradecimientos y poder decir finalmente que espero ser un aporte a la reflexión, una reflexión más bien desde un ámbito especial, porque no voy a entrar precisamente a tocar los aspectos de contenido de lo que dice relación a lo que ustedes están abocando, sino a cómo y cuál debe ser el rol del jurista o cómo un jurista puede ser un agente de cambio en este proceso que hoy día más que nunca vemos cómo nos arriesga nuestra especie humana. Esto como un alcance metodológico para que podamos tener claro cuáles son las expectativas que se pueden formar de esta actividad en particular. He dicho que mi ponencia se titula El jurista como agente de cambio porque he visto en algún sentido que existe una suerte de, vamos a incorporar la lámina para que sea mucho más explicativa que mi rostro. Eh, Está, porque de alguna manera hemos podido decir que se plantea más bien en términos de la escucha cómo el derecho puede aportar a la transformación social, cómo el derecho puede aportar a los cambios, cómo debe ser un derecho para el siglo XXI. Entonces, la pregunta que uno se hace es decir, ¿cómo pedirle a un constructo histórico, cultural, como es el derecho, y en este caso a veces muy reducido al imaginario de la ley, cómo pedirle a eso que sea un agente de cambio? Si en última instancia los que somos agentes de cambio somos los sujetos, ¿no? Y en este caso podría decir cuáles son los sujetos ¿eh? Que operan en el contexto jurídico como agentes de cambio. Podrían ser entre varios, pero en el caso que nos convoca, dos: el jurista y el legislador, ¿no? Cuando uno piensa que es cuál es el derecho para el siglo XXI, cuál es la responsabilidad del derecho, se tiende a pensar al legislador como el agente de cambio. O sea, estamos esperando que nuestros legisladores asuman la convocatoria de Naciones Unidas, asuman en las leyes o en los reglamentos, en las constituciones, determinados cambios que pueden mejorar la vida humana. El llamado y la invitación es hacer un giro copernicano a resituar el enfoque en el sujeto jurista. O sea, es posible que podamos pensar que el jurista es un agente de cambio y no siempre le dejemos la tarea al legislador. Esto es como hacerse los lesos, como decimos en nuestro país. Y esto de alguna manera es, obedece a una cierta confusión, o no sé si confusión, pero a lo menos una cierta o poca consideración a lo que significa la diferencia entre las ciencias jurídicas y el objeto de estudio, ¿no? Cuando uno dice el objeto de conocimiento de la física son las partículas, bueno, las partículas no pueden hacer o no pueden ser
una intención, no pueden tener una intencionalidad de cambio, ¿no? Porque son el objeto de estudio. En este caso, el derecho es un objeto de estudio, pero, y ahí es fundamental tener claro que, o para poder entenderlo bien como quiero precisarlo, en atención a la relación epistémica o la relación epistemológica del sujeto y objeto. Veamos si podemos pasar a la otra lámina. Por un lado está el ámbito del sujeto, ¿no? En relación a esta relación epistemológica del sujeto y objeto de conocimiento. En el ámbito de la ciencia está este sujeto científico. ¿Por qué es relevante admitirlo, ¿no? Para decir que, o cómo es la relación con este objeto de estudio. Las ciencias serían una actividad cultural, una forma específica de organizar y producir conocimiento, en este caso el conocimiento científico. Entonces, de ahí a que el objeto de estudio esté dado para nosotros y que nosotros solo accedamos a mirarlo ahí como si estuviera puesto como un astro para nosotros, tenemos que considerar que entre nosotros y aquel algo que pudiera ser el elemento ley o el elemento tratado internacional, hay paradigmas, hay un lenguaje, hay narrativas, hay subjetividades, hay enfoques, hay modelos explicativos, hay una racionalidad jurídica de por medio, hay procesos de formación de cuadros, hay procesos de comunidades científicas donde operan el poder, metodología, en fin. El sujeto cognoscente ya no funcionaría en algún sentido así a la lógica de la dualidad cartesiana de un objeto que está por un lado y que conoce a un objeto, que de alguna manera eso aparece como una suerte de amarre para el jurista que diga no puedo más, ¿no? Porque la ley no me lo permite. Y es ahí donde está la trampa de inmovilidad del jurista o del abogado, en fin. Desde la perspectiva entonces de la relación sujeto-objeto, sujeto jurista o científico del derecho y producción objeto de estudio, esta es una relación de sujeto-objeto muy histórica, ¿no? En el transcurso de la historia de la ciencia. Y desde esta lógica primera, o desde los inicios que planteaba Descartes del sujeto que era distinto al objeto al cual se le acercaba, etc., hoy día está en seria revisión, y digo desde el siglo pasado, ya con la física de Heisenberg, cuando hablaba del principio de incertidumbre, Maturana, la teoría del conocimiento, la epistemología, la complejidad, etc., el constructivismo, todos de alguna manera señalan que el sujeto interviene el objeto de estudio cuando lo conoce. Para algunos incluso lo crea el objeto de estudio, ¿no? Pero pudiéramos decir, hay una mediación. No es algo que esté puesto para nosotros, sino que el sujeto lo va construyendo en la medida que lo conoce. Entonces, sobre esa base, el jurista tiene un rol mucho más amplio, porque su actividad de producir este objeto de estudio denominado derecho implica un ponerse ahí, ¿no? ¿Cómo se pone las ciencias jurídicas presente, el sujeto presente en el objeto de estudio? A través de las categorías jurídicas, a través de las teorías, de los modelos explicativos, de los razonamientos jurídicos, de los argumentos. Es decir, ustedes cuando ven, por ejemplo, términos como o categorías como sujeto de derecho, ámbitos relacionales subjetivos, derechos subjetivos, clasificaciones de actos jurídicos entre los hechos del hombre y los hechos de la naturaleza. Es decir, siempre hay maneras de armar, de organizar este elemento partícula que podría ser cierta base que nos da la ley.
pero hay toda una construcción del jurista. Es decir, cuando hablamos de la naturaleza y nos referimos a ella como cosa o como sujeto de derecho, es una tarea desde el jurista plantearlo de una u otra forma, ¿no? Es una construcción categorial que debe hacer el jurista, es una construcción de la investigación que tiene que tener el jurista, no desde la ley. Por lo tanto, la pregunta sería, y es fundamental, ya no solo traslademos la responsabilidad del jurista, o sea, del agente de cambio al legislador, sino que justamente dejémoslo en manos del jurista. Y podríamos decirlo de la siguiente manera, ¿no? Es decir, aquí como todos estos ámbitos, ¿no?, que median entre el sujeto y el objeto de conocimiento, que ustedes ven: producción científica, lenguaje jurídico, razonamiento, ordenaciones, criterio, y todas estas formas son formas que nosotros no estamos habituados a mirarlas, a una meta mirada, porque las operalizamos permanentemente como si estuvieran ahí objetivas para nosotros. Y por lo tanto toda la construcción narrativa y cultural que nosotros vamos asumiendo repetidamente en la historia nos va de alguna manera pillando en esta trampa. La actividad de conocer y producir conocimiento científico no es un conocimiento mecánico, es un conocimiento donde estamos implicados, ¿no? Implica al jurista. Por lo tanto, el tema central sería, y es un poco la invitación a ver el tema es, ¿qué significaría resignificar al jurista como agente de cambio? En primer lugar, nos dice quién y en qué medida es llamado el jurista a la transformación, hasta dónde es lo máximo que puede hacer, y hasta dónde hoy día está jugando un mínimo, dejando ese otro margen a responsabilidad del legislador. También hay que tener claridad de que el jurista como agente de cambio viene desde un contexto de las ciencias. Por lo tanto, tanto el cientista jurídico, y nos referimos en sentido amplio al que trabaja el ámbito jurídico, el jurista, el abogado, etc., o las ciencias jurídicas, pueden o tienen un tope, ¿no? No pueden transformarse o no puede transformarse toda la realidad a partir de las ciencias o el conocimiento jurídico, ¿no? Hay un límite ahí, pero hay que tener claridad cuál es, a propósito del rol activo del jurista en el proceso de construcción de conocimiento. Otro aspecto es, permite tomar conciencia de su coproducción en el derecho como objeto de conocimiento y objeto de estudio. Es decir, tanto la organización, tanto la interpretación, la clasificación, los conceptos, las categorías que nosotros usamos permanentemente y que transmitimos y que lo hacemos casi como por generación tras generación, son actividades culturales y que por lo tanto, frente a los desafíos actuales de todos los objetivos, ¿no?, de desarrollo sostenible, nos convoca a estar permanentemente replanteándonos. O sea, hay mucha organización de lenguaje, hay muchas clasificaciones que hacemos, hay mucha construcción de categorías que no están hoy día en pertinencia ni en coherencia con el mundo ni con los avances del conocimiento y el saber científico. También es fundamental pensar en que hay que transformar enfoques y paradigmas. Es decir, hay que poner atención. Todo esto es un llamado a una metamirada desde la ciencia, una metaciencia jurídica. Hay que poner atención a cómo estamos estableciendo los consensos, los modelos en las comunidades científicas. Cómo abordamos la organización disciplinar.
cómo nos limitamos con el enfoque tan específico, que estamos tan alejados de las transdisciplinas como lo que va hoy día en términos de ciencia. Otro tema es que efectivamente hay que comenzar a ampliar las metodologías, ¿no? Hay que tener metodologías más enriquecidas, más IAP, más, como dice Jorge Wittker, que es nuestro y que está allá en México, cómo incorporarse o cómo estar presente en las realidades humanas, sobre todo en temas de derechos humanos. También resignificar al jurista como un agente de cambio significa darle una mirada en profundidad al cómo estamos pensando las ciencias jurídicas, cómo pensamos también como abogados, cómo estamos resolviendo. Y los silogismos tradicionales ya no alcanzan, ¿no? Toda la lógica aristotélica tradicional no es suficiente. Lupasco, retomado por Morán, y ahora todo lo que significa el tercero excluido, incluido, es un tema a pensar, ¿no? Los pensamientos jurídicos objetuales tienen que replantearse en las dinámicas relacionales hoy día y complejas. Y también, por cierto, hay que pensar, este jurista como agente de cambio tiene que pensarse en una comunidad científica, en un contexto de comunidad científica y de comunidades de poder. Finalmente, el jurista como agente de cambio debe tomar conciencia de que existe una brecha hoy día vacía y que es porque él no la ha asumido como propia, sino que le ha dejado la pelota, como decimos, en este caso, el legislador, y hay que asumir o admitir el ámbito de producción de conocimiento jurídico y en ese contexto al científico o al jurista o el rol de la ciencia jurídica. Porque no podemos ver cómo el mundo se sigue cayendo a pedazos en los espacios en que podemos evitarlos, solo porque trasladamos una responsabilidad a otros. Es fundamental hoy día proponerse rupturas al interior de las ciencias jurídicas. Es fundamental plantearse revoluciones científicas y también plantearse una bioética para las ciencias jurídicas que redimensione o que no redimensione heurísticamente en el planeta. Bueno, espero que haya servido este ejercicio. Espero poder haber contribuido de alguna manera a lo que significan las reflexiones, sobre todo ahora que nos encontramos repensándonos, ahora que el planeta en estos días ha descansado un poco de esta especie, de este virus, ¿no?, que somos nosotros. Hemos visto a los animales revoloteando, animales que nunca habíamos visto, y hoy parece que tenemos que plantearnos seriamente posiciones de transformación, sobre todo en espacios donde a nuestras manos está poder contribuir. Bueno, quedo atenta a lo que puedan reflexionar.